Dada una función f de x, cuyo dominio es el intervalo cerrado AB, habíamos visto, según el teorema de Bolzano, que podemos encontrar para un intervalo reducido de la función, si se cumplen las condiciones que en el extremo o en los extremos la función cambia de signo, existe un lugar por donde la curva corta al eje X. Bien, basándonos un poco en ese criterio, conociendo ahora los puntos C1 y C2, lugar donde la función corta al eje X, podemos analizar el conjunto de positividad y negatividad. Entonces, nuestros puntos a analizar, nuestros puntos son C1 y C2, nuestros puntos donde vamos a tomar nuestro análisis, que ahí efectivamente conocemos que la función corta al eje X. En primera instancia, si tomamos valores cercanos a C1, tanto por izquierda como por derecha, por ejemplo x1 y x2, donde x1 es menor que C1 y x2 es mayor que C1, y evaluamos a la función en dichos lugares, f de x1, veremos que para este caso nos va a dar un valor negativo. Para el caso de que si evaluamos la función en x2, esto nos va a dar positivo. Bien, de esa manera podemos concluir que al saber que la función es continua y está definida en ese dominio entre A y B, podemos decir que entre A y C1 nuestra función es negativa. De la misma manera, de C1 hacia adelante, o sea, hacia creciendo en los valores de la X, y hasta C2, según nuestro gráfico, podemos concluir que nuestra función es positiva. Y lo mismo pasa entre C2 y B. De esta manera podemos llegar a hacer un cuadro donde podemos hacer nuestro análisis y nuestra comparación para poder sacar nuestras conclusiones. Por un lado tenemos los valores de x y por otro lado tenemos los valores de f de x. Para nuestro caso en particular, el primer intervalo será entre a y c1. En c1 conocemos y sabemos que la función vale 0. El otro intervalo será entre C1 y C2. El otro lugar será C2. Y el último intervalo a analizar será entre C2 y B. Cabe destacar que los corchetes son porque la función está definida tanto para A y para B, por los extremos del dominio, en el caso particular de esta función. Y también sabemos que en C1 y C2 la función toma el valor de 0. Si damos valor de x1, este valor que habíamos tomado está en el intervalo entre a y c1 y sabemos que esto es negativo, por lo tanto nuestra función acá será negativa. Si le damos el valor entre c1 y c2, o sea mayor a c1, vimos que nuestro resultado es positivo. Y si le damos el valor entre C2 y B, vamos a obtener un valor positivo. Por lo tanto, a partir de este análisis, podemos escribir al conjunto de positividad como la unión entre los intervalos entre C1 y C2, unión C2, B, y nuestro conjunto de negatividad que va desde A incluido hasta C1. Es importante destacar, y repasamos un poco, el conjunto de ceros de la función será C1, C2.
Hagamos entonces ahora un ejemplo. Tomemos una f de x igual a x cubo menos 3x cuadrado. Bien. Lo primero que tenemos que analizar de esta función es el dominio. El dominio de f de x, al ser una función polinómica, son todos los reales. Después debemos encontrar las raíces. Y para eso f de x tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, 0 será igual a x cubo menos 3x cuadrado. Saco factor común x cuadrado y me queda x menos 3. De donde puedo concluir rápidamente que x1 es 0 y es de multiplicidad 2. Y x2 es la otra raíz, que es 3 y es de multiplicidad 1. Bien, entonces ahora obtenemos que x1 y x2 son los valores para armar nuestro cuadro. Armamos el cuadro, damos valores de x, valores de f de x, y entonces tenemos desde menos infinito hasta 0, nuestro primer intervalo. En 0 sabemos que la función vale 0. Nuestro segundo intervalo entre 0 y 3. En 3 sabemos que la función vale 0. Y nuestro tercer intervalo de 3 a más infinito. Ahora vamos a darle valores a f incluidos en los conjuntos que tenemos en los intervalos que tenemos que analizar. Por ejemplo, para el primero vamos a hacer un cálculo auxiliar y analizaremos f de menos 1. Entonces será menos 1 al cubo menos 3 por menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cubo es menos 1, menos 3, esto da un valor negativo. Entre 0 y 3 vamos a tomar un valor, por ejemplo 1, y veamos que 1 al cubo menos 3 por 1 al cuadrado. Esto es un valor negativo, puesto que esto es 1 menos 3 menos 2, esto da negativo. Para nuestro tercer intervalo podemos tomar f de 4 y nos quedará 4 al cubo menos 3 por x cuadrado. Mejor dicho, menos 3 por 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16 por 3. Cuatro al cuadrado es 16 por 3 es 48. Y 4 al cubo es más grande, por lo tanto esto va a dar un valor positivo. Entonces nuestra función será así. Será positiva en el intervalo de 3 a más infinito. Bien, con estos datos podemos rearmar el conjunto de positividad, diciendo que es el conjunto que va de 3 a más infinito. El conjunto de negatividad será desde menos infinito hasta 0, unión desde 0 a 3. Bien, y estos serán el conjunto de positividad y negatividad de nuestra función.